¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Luz verdadera, alumbra la tierra, por siempre cantaré. Cristo Mesías, autor de la vida, por siempre cantaré. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, eres perfecto, tesoro del cielo, Jesús, Hijo de Dios. No hay otro nombre que se compare. Aquel que me salvó. Cántale. Aquel que me salvó. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Hoy eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero,
luz verdadera, alumbra la tierra, por siempre cantaré. Termínate tu comida y te puedes comer el postre. ¿Has oído eso alguna vez? Haz tu tarea temprano y puedes ir al patio a jugar. O cuando en mi época era, y puedes ver la tele un ratito, ¿no? Pórtate bien y te llevo al parque. ¿No? ¿Les suena? De niños, ¿no? Y ya un poquito más grandecitos, mantén limpio y arreglado tu cuarto y te dejo ir con tus amigos el fin de semana. Puedes salir. Saca buenas calificaciones y te compro los tenis que quieres. Termina tu carrera y te compro un coche. ¿No? ¿Sí ubicas? Hay cientos de ejemplos de este tipo. Cientos de ejemplos. Todos estos y cientos similares a estos son mandamientos con promesas. Mandamientos con promesas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí ubicas? ¿Sí? Mandamientos con promesas. Cómete la sopa y te doy postre. Y si no te comes la sopa, no hay postre. Son mandamientos con promesa. El asunto es terriblemente complicado cuando un padre no cumple sus promesas. El tema es terriblemente complicado cuando los hijos aprenden la mentira de que es posible desobedecer sin consecuencias, de que es posible hacer las cosas mal o lo malo y disfrutar de lo bueno. Muchos niños aprenden a disfrutar los beneficios sin tener que asumir las responsabilidades. Obtener las recompensas sin ningún precio, de a gratis, sin ningún esfuerzo. Porque aprenden que por lo regular las promesas de los padres son falsas. Que no existen, que nunca se cumplen. Que de hecho aprenden que son métodos de manipulación. En vez de intereses genuinos de los padres de que el hijo aprenda y se convierta en una persona obediente y recta. Más bien el papá lo que quiere es que el niño no esté dando lata o hacer, lograr y cumplir lo que el papá quiere, ¿no? Entonces el niño aprende esta premisa. No hice lo que mi papá o mi mamá me pidieron y obtuve el beneficio. Me comí el postre, fui al parque, me compraron los tenis, fui con mis amigos, sin cumplir. Es terrible. La falta de cumplimiento de una promesa le pega durísimo. La falta de cumplimiento de las promesas de un papá le pega durísimo a uno de los principios más poderosos y útiles en la vida. No sé si ya lo viste. ¿Cuál es? Los mandamientos con promesas. Los mandamientos con promesas. Las escrituras están llenas de ellos. Llenas. Lee el libro de Proverbios y ahí deberás quedar abrumado por la cantidad de promesas que hay ahí que van de la mano de un mandamiento. Es impresionante, es impresionante.
Con Dios es diferente porque con Dios todas sus promesas se cumplen. ¿Sí has visto eso? Y te puedo citar proverbios como el de 15:1. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera. ¿Quién se lo sabe? Hace subir el furor. ¿Tú crees que puedes contestar ásperamente sin la consecuencia de que no va a pasar? No va a pasar. Es una promesa. El avisado ve el mal y se esconde, dice Proverbios 22:3. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Tú crees que puedes pasar y no recibir el daño sin considerar la primera parte? De esconderte y de ser avisado ante lo malo y ante el peligro. Hay gente así. Hay gente que dice, no, a mí no me pasa, a mí no me va a pasar. Pues lo lamento. Lo lamento porque no es cierto. Proverbios 29:15, mira, este sí búscalo. O si nos está siguiendo acá con Candy Girl, ahí tenemos el 29:15, que dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué le va a provocar a la mamá? Vergüenza, avergonzará a su madre. Queremos hijos sabios, queremos hijos que nos den descanso, queremos hijos, pero tenemos que entender la primera parte. Muchos padres queremos hijos sabios sin corregirlos y sin disciplinarlos. Pero el texto dice claramente, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿La sabiduría se podrá obtener sin vara y corrección? ¡Qué pena! El muchacho consentido va a avergonzar a su mamá. No, yo lo puedo consentir, a mí no me va a pasar. ¿Qué crees? Si tienes un hijo y lo consientes y no lo corriges y no le marcas límites y no lo pones en su lugar, te va a avergonzar. Porque es un mandamiento con promesa. Porque así funcionan las cosas espirituales. Porque Dios no está jugando a los humanitos. Dios no está jugando con muñequitos. Está diciendo la verdad. Así funcionan las cosas. Un muchacho consentido va a avergonzar a sus padres tarde o temprano. Porque Dios lo ha dicho. No es un asunto de tu parecer o de que tú eres Juan Camané y que contigo no va a pasar. Porque si consientes al muchacho, la vergüenza llegará tarde o temprano. ¿Sí estás conmigo? Proverbios 29:17, 2 versículos adelante de donde estamos. 2 versículos adelante. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Tú quieres un hijo que no te dé problemas? ¿Quieres un hijo que te dé descanso? Pero no lo quieres corregir. No va a pasar. Corrígelo y te va a dar descanso. Corrígelo y le va a dar alegría a tu alma. ¿Cuántos papás sufren la paternidad de manera tal que hoy en día hay muchas personas jóvenes que dicen, yo no quiero tener hijos? ¿Por qué? Porque lo que viví, por lo que vi en mis hermanas y en mis hermanos y en mis tíos y en mis primos y en mi casa. No, gracias. ¿Por qué? Porque no era un ambiente de descanso y alegría el hogar. ¿Por qué? Porque si no corriges a tu hijo, va a ser causa de muchas broncas y de muchas situaciones complicadísimas en tu casa. No va a haber alegría, va a haber tristeza. ¿O estará mal aquí este versículo? ¿Se equivocará el Señor? No, ¿verdad? Hay ciertos mandamientos con promesa. La semana pasada, en la reunión del miércoles, ahí en la casa de ustedes, hablábamos del yugo desigual. ¿Se acuerdan? El yugo desigual. Tristemente hemos visto vez tras vez la tristeza, la frustración y el dolor que provoca al unirse en yugo desigual con un no creyente en un matrimonio, en una familia, en unos hijos. Es recurrente, lamentablemente.
¿Sí estás? ¿Sí lo has visto? El primer mandamiento con promesa, ¿quién se lo sabe? Hay uno que es el primerito de todos. Ahí está, ya se lo saben, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Porque hay muchos, como digo, hay muchísimos, pero ese es el primero. Ese es el primeritito, el más importante, Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Ahí está la base bíblica. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Subraya primer mandamiento con promesa, o subraya mandamiento con promesa. Y llévate de aquí esta mañana este concepto, esta idea. Llega a tu casa y lee la escritura y entiende que hay mandamientos con promesa, que hay cosas que Dios pide que hagamos para obtener los resultados y las respuestas y los beneficios, y que evitemos ciertas cosas para no tener los perjuicios. Está llena la escritura. Vete de aquí con eso hoy. Si eso te llevas de aquí hoy, ya lo hicimos. Ve a la escritura y busca y revisa y ahonda, indaga, escudriña y descubre la cantidad de veces que Dios ha puesto mandamientos con promesas. Pero este es el primero. Este es el primero. Y es uno de los más importantes, si no es que el más. Honrar. ¿Qué es honrar? Honrar es, según el diccionario y según sabemos y entendemos y nos queda claro, es enaltecer, es poner en alto, es respetar. Fíjate, el diccionario dice, y me encanta esto, es enorgullecer. Ser motivo de orgullo para tus padres, eso es honrarles. Qué padre, ¿no? Lo contrario es deshonrar, avergonzar, ridiculizar, humillar. ¿Por qué es el primer mandamiento con promesa? Porque garantiza dos cosas. Dos cosas. ¿Sí lo ves? Ahí está. Versículo 3. Efesios 6:3. Dos cosas. La primera, para que te vaya bien. Y la segunda, para que seas de larga vida sobre la tierra. Son dos cosas, dos aspectos, dos productos, dos resultados, dos beneficios de obedecer el primer mandamiento que nos da Dios. Y es una promesa de Dios. Ahora, si tú lees los textos originales, no dice, te prometo. Porque no necesariamente la Biblia va a decir te prometo, pero si Dios dijo que así será, y es promesa. ¿Sí estamos? Honra a tu padre para que te vaya bien, a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Son dos aspectos. El que te vaya bien, ¿qué implica? Piénsalo tantito. ¿Qué implica el que te vaya bien? Pues te va a ir bien. Te va a ir bien. El resumen, oye, ¿qué edad tienes, Enrique? No, pues ya 89. Ay, ya estás grande. ¿Y cómo te ha ido en la vida? Bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues todo lo que quiera decir eso. Tuve una buena esposa, tuve mis hijitos, tuve mis nietecitos, me fue bien en los negocios, compré mi casita, me fui de viaje, estuve sanito, disfruté. Y la segunda cosa es la longevidad. Y que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y eso qué implica? Salud. Salud. Oye, pues es que, no sé si lo has visto, ¿no? Fulanita, tengo una parienta muy cercana, tomó coca toda su vida, en cantidades aberrantes e industriales. Jamás le dio diabetes. ¿Cómo? Porque honró a su madre de una manera absurda y a su padre. Estoy hablando de mi mamá. ¿Por qué no se murió joven? ¿Por qué no le fue muy mal? ¿Por qué no le tuvo que pasar todas las enfermedades que podrían haberle pasado? Porque honró a sus padres de manera impresionante. Y Dios ha prometido, con esto no estoy diciendo que puedes ir y comer y beber lo que se te dé la gana y que como quiera vas a llegar a viejito, ¿no? Pero sí, no estoy promoviendo eso, no estoy promoviendo que comas mal y que bebas mal y que no hagas lo que no debes hacer y que atentes contra tu salud. Eso no es inteligente, no es de lo que estoy hablando, pero lo que estoy diciendo es que si honras a tus padres, la promesa de Dios es que vas a llegar a viejo, ¿no? Es la promesa de Dios. Te va a ir bien. Oye, que voy a emprender un negocio, voy a estudiar tal carrera, te va a ir bien.
te va a ir bien. Oye, pero es que voy a cambiarme de casa y voy a vivir acá y voy a comprar una cosa. Te va a ir bien. ¿De dónde lo sacas? Es que, no, es que Dios cumple lo que promete. Y si Dios dice que si honras a tus padres te va a ir bien, te va a ir bien. Es que el mundo está terrible y es que se ve la cosa espantosa. ¿Y quién es más grande? ¿De quién dependemos? ¿No podrá Dios? Porque Él jamás dejará caer a tierra una sola de sus palabras y de sus promesas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Que si dijo, así va a ser. Pero se ve horrible. No importa. ¿Se acuerdan de aquella ocasión? El principio, ustedes lo conocen, ¿no? Que está Jesús de este lado del río, del lago, del mar de Galilea. Le dice, vamos de aquel lado. Y se suben a la barca y se va a dormir el Señor y se hundía la barca y van y, oye, que no tienes cuidado que nos morimos, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿es que nos dije que vamos al otro lado? Vamos al otro lado. ¿Llegaron al otro lado? Claro, ¿por qué? Porque el Señor había dicho, vamos de aquel lado. Y si el Señor dice, vamos de aquel lado, vamos de aquel lado. Y si en medio hay tormenta y la cosa se pone horrible, no importa, vamos a llegar del otro lado. ¿Por qué? Porque Él dijo. Porque salió de su boca. ¿Sí o no? Ahora, aquí quiero hacer una pausa pequeña. No podemos olvidar que Satanás ha establecido un sistema en este mundo, estableciendo mecanismos que van en contra de Dios. Satanás está en contra de Dios. ¿Sí sabías eso, no? Satanás está en contra de todo lo que Dios ha dicho y de todo lo que Dios ha establecido. De todos los principios de Dios. Busca conmigo 2 Corintios capítulo 10. Este pasaje seguramente lo conoces de memoria. 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra Dios, contra el conocimiento de Dios. Es decir, estamos hablando de que en el mundo nos vamos a encontrar con que el mundo, todo lo que Dios ha dicho y establecido, el mundo lo va a tratar de cambiar al otro lado. Entonces hoy en día lo malo es bueno y lo bueno es malo. Lo natural ahora ya no es bien visto. Hay que ir contra la natura, contra lo natural y promoverlo y aceptarlo y aplaudirlo, ¿no? Y podremos seguir hablando de cosas como la mentira versus la verdad, ¿no? Y cosas como lo falso en lugar de lo genuino. Hoy en día los mercados están llenos de cosas falsas. ¿Sí has visto? Decimos que en inglés no es fake, ¿no? Cosas falsas que tienen toda la apariencia de la original, pero no son originales, son falsas. Ropa y dispositivos y lo que tú me digas. Imitación de los originales, ¿no? Y gente que prefiere la oscuridad en vez de la luz. ¿Sí o no? 1 Timoteo capítulo 4 nos lo dice. Este es un texto que nosotros hoy en día no debemos perder de vista. Fíjate, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o en los postreros tiempos, o sea, hoy, algunos apostatarán de la fe, y eso ya lo estamos viendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que van en contra de Dios, que promueven y predican y lo contrario a lo de Dios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. ¿Qué es lo natural? Casarse. Todavía no llegamos ahí, pero ya estamos a punto. Al rato va a estar prohibido casarse. Qué fuerte, ¿no? Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó.
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Es bueno y nada es de desecharse si te toman con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces hoy está de moda lo antinatural y al ratito y ya lo vemos todo el tiempo, lo artificial, lo natural ya no. Hay que abstenerse de los alimentos que Dios creó, hay que irse por lo sintético y lo artificial y la porquería. Y eso sí está muy bien visto. Toda la medicina buena, proviene de lo natural. Y la medicina artificial es muy peligrosa y muy dañina para el organismo humano. ¿Sí sabías eso? Hoy en día estamos muy lastimados por tantas sustancias químicas que nos meten en lo que nos comemos, ¿no? Porque lo artificial hoy en día es lo padre, y lo natural y la medicina, tantas cosas maravillosas que hay. ¿Te has sanado de una infección intestinal o estomacal con ajo? Hijo, te lo recomiendo, ¿eh? El ajo tiene una cantidad de propiedades increíbles, pero sobre todo es fungicida y es antibacterial y antiviral y tiene una bola de propiedades impresionantes. Y el aceite de coco, tiene unas propiedades increíbles, ¿no? Las grasas engordan, pero esas grasas naturales orgánicas no engordan. Engordan los carbohidratos, las galletas, las pastas, la pizza, todo lo que está vacío. ¿Sí te das cuenta? Y entonces hoy está prohibido comer lo natural. No, yo tuve alguna discusión hace poco con un médico porque le decía, no, pues no quiero el antibiótico. Quiero gotitas ¿no? ¿Sí estás? ¿Sí lo has vivido? Uno de los aspectos más devastadores de este procedimiento satánico de ir en contra de lo de Dios tiene que ver con la paternidad. El diablo va a ir en contra y ha venido en contra de la paternidad, y el sistema está diseñado para afectar la paternidad de manera increíble. Fíjate, te pregunto para ubicarte. Te pregunto, ¿qué es más importante, el trabajo o los hijos? Dime la neta. Dime la neta, porque millones y millones de papás le dan más importancia al trabajo que a los hijos. Es increíble. Descuido a mis hijos porque tengo que ir a trabajar. Y no estoy promoviendo no trabajar, porque la Biblia dice claramente que tenemos que trabajar y que si alguno no quiere trabajar tampoco coma. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la importancia que le damos. Mi prioridad número 1 son mis hijas, no mi trabajo. ¿Qué es más importante, el negocio o el matrimonio? No, pues el negocio, porque de ahí vivimos. No, el matrimonio es más importante. ¿Para qué quiero trabajar y para qué quiero un negocio si no tengo un buen matrimonio y una buena familia y mis hijas también? ¿Sí lo ves? ¿Sí ves cómo el mundo nos ha cambiado las cosas? Y le pega directo a la paternidad constantemente. Y lo digo para los que estamos en el ministerio. Allá está Iván atrás también, que le gusta este rollo del ministerio, ¿no? ¿Qué es más importante, el ministerio o la familia? Por mucho. De hecho, bíblicamente, el modelo del cual parte todo el funcionamiento de una iglesia es la familia. El patrón bíblico de la iglesia está basado en la familia. ¿Sí sabías eso, no? ¿Sí o no? Pues fíjate que el patrón bíblico de nuestra relación con Dios, ¿cuál es? A ver, aquí los teólogos. ¿Cuál es el patrón bíblico de mi relación personal con Dios? La paternidad. La paternidad. Es el patrón bíblico, el patrón de Dios. Dios se nos presenta a partir de Jesucristo para acá principalmente, no como mi abuelo, no como mi tío, no como mi suegro, sino como
Dios escogió la figura paterna. Se presenta como papá, como padre. Mira, un breve recorrido. Mateo 5:44, Mateo 5:48, Mateo 6:1, Mateo 6:3, Mateo 6:9, Mateo 6:14, Mateo 6:17, 6:26, 6:32, Mateo 7:9. Todos esos versículos nos dice, oye, cuando ores, ora en secreto, con la puerta cerrada, y tu Padre que ve en lo secreto te contestará en público. Y cuando ayunes, no seas como los hipócritas, sino ayuna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pero tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y es un principio que está por todos estos versículos que te leí, que te mencioné. Te recomiendo que leas Mateo 5, 6 y 7. Bueno, te recomiendo que leas todo Mateo. De hecho, sería bueno que leyeras todo el Nuevo Testamento. Y si por ahí de paso te sigues y te lees toda la Biblia, adivina. No te afanes, dice. Dios, tu Padre, te ve y Él se encarga. ¿Sí te acuerdas? Cuando pidas, sábete que tu Padre sabe de qué cosas necesitas antes que le pidas. Y siempre menciona a Dios como nuestro Padre. El Señor Jesucristo entonces vino a enseñarnos claramente que nuestra relación con Dios es y debe ser paternal. Yo hijo y el Padre. Esa es la figura bíblica de la relación con Dios. Se nos dice que hemos sido adoptados como sus hijos y que ahora somos hijos de Dios, de Él que es nuestro Padre. Fíjate que hoy en día se puede comprobar con estudios sociales y tienen su nombre ahí, se puede comprobar el impacto y la influencia de la paternidad sobre las personas. He estado viendo muchos números y no tengo números concretos, pero más de la mitad de los suicidios o de los intentos de suicidio se dan en personas que vienen de una familia cuyo padre era un papá castrante y violento y agresivo, o que no tenían papá, que no tuvieron papá, porque los abandonó, porque se fue con otra, porque lo que tú quieras. Más de la mitad de los delincuentes en la cárcel o fuera de ella, más de la mitad, y te digo, las cifras algunas andan rondando en el 66%, otros dicen que el 80%, otros dicen que el 72%, no se ponen de acuerdo, por eso no se puede citar una fuente, pero más de la mitad de los delincuentes entrevistados, al menos los que están en prisión, todos vienen, la mayoría de ellos vienen de hogares destruidos, sin padre o con un padre muy complicado, muy conflictivo. Lo mismo en el caso de las prostitutas y de los drogadictos. Provienen de hogares con una muy mala imagen paterna o sin ella. Y te voy a dar un dato personal. El 100% de las personas que yo conozco, que yo he tratado, Pedro Arispe, el 100% de las personas que he tratado con adicciones, con problemas de adicciones, ya sea al alcohol, ya sea a las drogas, a la pornografía o a la violencia, que también es una adicción, el 100% de las personas que he tratado así, todas vienen de hogares donde el papá no hizo su función. De un papá violento, de un papá alcohólico, de un papá agresivo, de un papá infiel, de un papá mentiroso, de un papá tranza, de un mal padre. Terrible, ¿no? Y algunos de ellos sin papá. Entonces, fíjate, muchos estudiosos de la Biblia, de las Escrituras, creen que este pasaje que te voy a citar en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, describe este tipo de fenómeno
Deuteronomio 5:9 dicen, no te inclinarás a ella, está hablando de los 10 mandamientos, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Qué hago qué? Que visito la maldad de los padres. ¿De quién? De los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Híjole, es un pasaje complicado, es un pasaje difícil, es un principio complejo. Viendo el hebreo de esta palabrita visito, es el hebreo pakad, que se traduce como visitar, pero también se traduce literalmente como supervisar o como mirar. Pakad, que miro, que superviso, que observo la maldad de los padres sobre los hijos por varias generaciones. De lo que esto nos habla es de que los hijos somos profundamente afectados por la maldad de nuestros padres. La maldad de los padres, los yerros de los padres afectan indefectiblemente, inevitablemente a los hijos. Principalmente en aquellos que odian a Dios, que aborrecen a Dios. Wow. Fuerte, ¿no? Entonces, los hijos de un papá iracundo, los hijos de un papá violento, los hijos de un papá infiel, los hijos de un papá alcohólico, los hijos de un papá drogadicto, los hijos de un papá irresponsable, van a ser personas con muchos problemas. O somos, no es mi caso, pero algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Es incalculable el impacto que tiene la paternidad sobre la vida de los hijos. Fíjate lo que dice Proverbios 27. Ya me lo terminamos. ¿Ya lo encontraste? ¿Qué dice? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué pasa con los hijos del que no es íntegro? Pues no van a ser dichosos. Hay una afectación directa de la integridad de papá para con los hijos. La integridad de papá bendice a los hijos. La falta de integridad de papá maldice a los hijos. Es el principio. Qué importante es ser un buen papá, ¿no? Sin embargo, como veíamos y como vamos a terminar viendo ahorita, Dios tiene otras intenciones sorprendentes. Mira, el Señor Jesús reveló la existencia de esta cosa que se llama paternidad espiritual. Paternidad espiritual. Léelo conmigo en Juan 8. Juan 8:39. ¿Sí vas conmigo? ¿Sí? ¿Te tengo o no te tengo? ¿Estás conmigo? Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Hablando de paternidades, ¿no? Y obviamente no eran hijos directos de Abraham, estamos hablando de muchas generaciones atrás. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham haríais. Porque la influencia de un padre, de una paternidad, se refleja en la vida, en la forma de proceder. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Estos se sentían hijos de Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ¿qué dice? Y ciertamente me amaríais. Ciertamente me amaríais. Wow. ¿Qué tal, Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y en qué me baso? Enseguida y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio. Y te acuerdas que les acaba de decir, me quieren matar ustedes. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Uy, me encanta el Señor. ¿A ti no? Una chulada el Señor. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Uf. Te recomiendo estudiar este pasaje. Desglósalo y organízalo y bosquéjalo. Tiene una cantidad de cosas impresionantes, pero lo que es un hecho es que el hijo reproduce la influencia de su padre. Ellos dicen, un padre tenemos que es Dios, ¿no? Somos hijos de Dios. Aquí había un grupo de personas que estaban convencidas de que eran hijos de Dios y Jesús dice, son hijos del diablo. ¿No se parecerá eso en nuestros días? Conozco muchísima gente que dice que es hija de Dios. Y no son. Y no son. Una de las evidencias directas e innegables de ser hijo de Dios, ¿sabes cuál es? Amar a Cristo. Amar a Cristo. Y oír la palabra de Dios. Y es increíble cómo la gente no le gusta oír la palabra de Dios. Quieren oír otras palabras. Y abarrotan lugares para poder oír palabras de ánimo, de entusiasmo, de motivación, de empuje, de impulso, de desarrollo, de realización, de tantas cosas que hoy se pueden decir. Pero oír lo que tiene la Biblia que decir y oír la palabra de Dios, no, gracias. No, gracias. A la gente no le gusta oír. ¿Cierto? Pero una de las evidencias directas de tener a Dios por Padre y de ser hijo de Dios es amar a Jesucristo. ¿Lo amas? Concluyo con Mateo 23:9. Y este versículo anterior está en tu boletín, el que acabamos de leer, y este que te voy a leer también está en el boletín. Aquí encontramos un versículo difícil. ¿Sí o no, Candy Girl? ¿Qué dice? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¡Ah! ¡Wow! No está diciendo que los deshonremos. Debemos seguir honrando a nuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa, pero Dios quiere asumir y adjudicarse el rol de la paternidad en nuestra vida. No importa el papá que te haya tocado tener, Dios quiere ser tu padre y que lo consideres a Él como el único, el exclusivo. Él quiere la exclusividad completa. Por eso el texto que leímos dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Él quiere que dependamos únicamente de Él y quiere resetear. Aquí hay una cosa profunda espiritual. Dios quiere resetear la mala influencia que pudimos haber recibido de nuestros padres terrenales por medio de su paternidad. Por medio de su paternidad. ¿Sí lo ves? Si tú dejas de llamar padre a tu padre terrenal porque lo pones a Él como tu padre primario y primordial, Dios va a restaurar cosas en tu vida que tu padre terrenal no va a poder, o porque no sabe cómo, o porque no tiene las capacidades, o porque ya no está con nosotros, como el mío, que ya no está con nosotros, ¿no? Frank nos decía del suyo también, ¿no? Ya no está con nosotros. Iván también decía del suyo, ya no está. Muchos de nosotros ya no tenemos a nuestro papá, los más viejitos. Ustedes los jovencitos todavía tienen a papá, hay que honrarlo, qué padre, gloria a Dios. Pero Dios quiere la exclusividad. Dice, no llames a nadie padre, solo yo. Ese es el Señor. Y al hacer eso, y al realizar eso, y al
Y al hacer esto una realidad espiritual en tu vida, Dios va a resetear y te va a sanar y te va a liberar y te va a transformar de todas las afectaciones negativas que pudiste haber recibido de tu Padre terrenal, de todos sus defectos, de sus errores, de sus pecados, de sus debilidades. Porque Dios no tiene defectos, ni pecados, ni debilidades. Y la afectación de Dios es santa, es maravillosa, es perfecta, es profunda, es eterna, es increíble. ¿Sí estamos? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por estos versículos y por este versículo donde tú nos muestras que tú quieres la exclusividad. Quieres que dependamos exclusivamente de ti y que te hagamos nuestro Padre exclusivo. Tú que estás en los cielos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a discernirlo y a vivirlo, que cada uno de nosotros realmente podamos, además de honrar a nuestros padres terrenales y recibir los beneficios de tus promesas, además de eso, Señor, queremos darte a ti la exclusividad. Y que seas exclusivamente tú la fuente de la satisfacción de todas nuestras necesidades. Tú, Señor, que dijiste que qué hombre habría de nosotros que si su hijo le pidiera pan no le daría pan en vez de una piedra, o si nos pide pescado le daríamos una serpiente. Y dice tu palabra, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú, nuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que te las pidamos. Gracias, Señor. Gracias por ser y presentarte ante nosotros como nuestro Padre. Ayúdanos a recibir todos los beneficios de tu paternidad sobre nosotros. Y hoy que es Día del Padre, queremos honrarte a ti. Queremos reconocerte a ti y hacerte nuestro Padre exclusivo. En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra vida. Aunque sigamos honrando a nuestro Padre terrenal y amándole y obedeciéndolo y respetándolo, queremos ponerte a ti por sobre ellos. Y dejar que tú hagas esa función en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A ustedes que nos siguen detrás de la pantalla, que el Señor les bendiga. Les mandamos un abrazo cariñoso. Hasta